Os damos la bienvenida a Horizontes Educativos de Oxford University Press España, el podcast sobre educación y su valor transformador. Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Horizontes Educativos, el podcast de Oxford University Press, donde hablamos de educación, nuevas tendencias, temas interesantes para todas aquellas mentes inquietas que quieran saber un poquito más sobre educación. Soy Montse Costafreda, Professional Development Consultant para Oxford University Press, y en el episodio de hoy agradecemos la participación de Natalia Tieso. Natalia es directora ejecutiva de Sphere International Schools, con más de 18 años de trayectoria en educación bilingüe e internacional, y además especialista en marketing educativo, transformación institucional y gestión del talento docente. Bienvenida, Natalia. Hola, Monse, y hola a todos los que nos están escuchando. Un gustazo estar acá con Oxford University Press. Y nosotros también, encantadísimos de tenerte contigo. Y la verdad es que teníamos muchas ganas de hablar contigo, Natalia, porque creo que tú puedes tocar un tema que es clave en el ámbito educativo y que en el momento actual, además, debería tener una gran relevancia, que es el rol del docente como líder educativo. Exacto. ¿Sabes por qué me parece interesante esta conversación? Porque cuando hablamos de liderazgo, muchas veces en las instituciones educativas pensamos en los directores, o en los coordinadores, o en los jefes de área. Y a mí me parece que es importantísimo que replanteemos el rol docente entendiendo como líder. ¿Y por qué digo de liderazgo cuando hablamos de este educador? Porque la verdad es que es modelo, motiva, inspira, y no solo a sus alumnos, sino también a sus colegas, a otros educadores. Este trabajo colaborativo. Entonces, yo cuando coloco a este educador, a este docente como líder, lo que también estoy viendo es la posibilidad de desarrollo, que me parece muy importante, no solo una foto, sino ver la película del educador, ¿no es cierto? Cómo se puede ir desarrollando a partir de su ejercicio docente, cómo mejora. Y especialmente, Monse, porque todos hablamos de la pasión de aprender y lo pensamos mucho en los alumnos, ¿no? En que nuestros alumnos puedan desarrollar esta pasión por aprender, por desaprender algunas cosas que quizás ya no va a ser tan importante en el futuro, dentro de 10 años, por ejemplo. Pero a veces me parece que en las instituciones educativas dejamos de pensarnos como no solo una organización que enseña, sino debemos como reubicarnos como una organización que aprende. Y es acá el rol del educador como líder que me parece esencial para conversar un poco. Exacto. Y yo veo aquí como dos variantes. Por un lado, el mismo educador, el mismo docente, que tiene que buscar su camino, trabajando, formándose, siguiendo esa vocación. Y por otro lado estarían pues los colegios, los centros educativos, que tendrían que aportar también pues esa facilidad, ¿no? O facilitar a los docentes ese camino también. ¿Es así, Natalia? Sí, exacto. Y yo por eso pienso en la cultura organizacional. Quiero decir, sabemos que después de la pandemia, los educadores, y yo fui educadora también, así que digo, me acuerdo de dar clases online y saltaban los gatos en nuestras pantallas, ¿no? Estaban en la cocina los ruidos de nuestros alumnos. Pero quiero decir, a partir de la pandemia, muchos docentes tuvieron mayores demandas, entonces tenían un tema de burnout o que estaban cansados o el estrés. Y es acá donde, planteando esta segunda cuestión que vos decías, es la cultura institucional de una organización educativa debe colocar en foco no solo el bienestar emocional de sus alumnos, que es tan importante, ¿no? Porque sabemos que chicos con depresión, cyberbullying, con este acoso cibernético, pero los docentes en muchas instituciones no se les da este foco y es acá donde yo hablo del liderazgo de nuevo. Como educadores necesitamos tener ese espacio de reflexión sobre nuestra práctica. Monse, todo ocurre muy rápidamente y hay muy poco tiempo realmente para reflexionar y como para pensar, bueno, ¿cómo yo voy a desarrollarme? Y es acá donde es importante la cultura institucional, por eso lo que te decía de esta organización de no solo que enseña, y también a mí como estrategia concreta para que no parezca tan solo que uno habla de ideales, yo hablo mucho de la observación de clases, ¿no? Estos directores que van a observar las clases y qué feedback le damos a ese educador para que se desarrolle.
Porque ese feedback tiene también que ser una retroalimentación, pero una invitación a la mejora continua, al cambio, ¿no? Y yo sé que en muchas instituciones, y sucede también en España, como sucede en el resto del mundo, los directores tienen muchas cuestiones administrativas que quizás no tienen tiempo para hacer estas observaciones pedagógicas. Y es acá donde yo también traigo como otras soluciones, ¿no? Y que para mí se llaman el critical friend. ¿Y a qué me refiero? Esta pareja pedagógica que en muchos colegios vos tenés, o centros educativos, que tenés, bueno, 2 maestros de segundo grado. Bueno, entonces yo voy a verte a vos, segundo grado A, mi colega del segundo grado B, y segundo grado B viene a observarme a mí. Entonces, ¿por qué es importante esta observación? Para que podamos mejorar continuamente y la mirada del otro, más fresca, nos permite mejorar. ¿Y por qué me parece tan importante, Monse? Porque tiene que ver con la motivación. Los docentes, los educadores, como te decía, tan cansados, con tantas demandas, necesitan también sentirse motivados. Y uno se siente motivados a partir de la sensación de logro y la sensación de lograr la vida de nuestros alumnos, nuestros chiquilines o quizás adolescentes también, pero el reconocimiento es importante, ¿no? Entonces, cuando los directores no tienen tiempo, yo digo, bueno, ¿cómo los colegios o los centros educativos pueden desarrollar recursos, estrategias para que esos docentes no tengan este trabajo tan aislado? Conocimiento. Claro, me ha gustado mucho lo que comentabas de las observaciones de las aulas, tanto a un nivel más de dirección, coordinación, como entre colegas, que yo creo que es una gran manera de aprender. Sí que es verdad que al menos en España, sobre todo, no sé, en otros lugares tú me comentarás, a veces las observaciones son un poco como una situación complicada o amenazante en la que te sientes, pues que yo que las he vivido, al principio era como, ay, no, por Dios, que me van a decir todo lo que he hecho mal. No es ese el objetivo. Exacto, y por eso yo lo pongo, lo coloco acá con esta idea de critical friend, lo coloco no como una evaluación, sino como que un coaching pedagógico. ¿Qué te quiero decir? Estamos juntos en el equipo y yo te voy a dar sugerencias, preguntas, y quizás me voy a equivocar también en esta observación porque no tengo el contexto, ¿no? Pero sí creo que uno va con una actitud de yo te estoy ayudando, colega, porque vos también vas a venir a verme a mí, a mi clase, y no desde un lugar de criticar en cuanto a lo negativo, sino de dar sugerencias, y por eso me gusta mucho la figura del coach, ¿no? Porque uno tiene esta idea de te ayudo a desarrollarte, pero a partir de preguntas, no te digo qué tiene que mejorar. Claro. Entonces quizás las observaciones, yo soy de observar mucho las clases de mis colegios, tiene que ver con hacer buenas preguntas. Quiero decir, esta idea de, ¿los objetivos estaban explícitos en tu clase? Porque a veces uno por escrito, viste, que lo pone, pero después no lo hace explícito y visible. Entonces, quizás las preguntas tienen que ver con la autorreflexión. ¿Qué podrías mejorar si tuvieras que dar la misma clase ahora con otros alumnos? ¿Qué podrías cambiar en cuanto a la cantidad de actividades o la secuenciación didáctica? ¿Y por qué me parece esto importante? Porque así también ahorramos el tiempo de la planificación para el próximo año. ¿Y a qué me refiero, Monse? La verdad es que hay planificaciones que por supuesto vamos a ajustar porque cada año lectivo, y ahora que estamos a comienzo de año, estamos empezando con las planificaciones, pero hay cuestiones que, yo lo que digo es, si no está roto no hay que arreglarlo. Hay clases, hay proyectos educativos que son muy buenos y que uno hace unos pequeños ajustes. Al próximo año se me olvidan los ajustes. En cambio, a partir de esta observación con mi colega, yo ya tomo nota de lo que podría ser modificado para el próximo año. Y es ahí donde yo hablo por eso del educador que inspira, que guía el cambio y que no se ubica siempre en el mismo lugar, de estoy aburrido porque doy siempre la misma materia, y entonces la motivación es importante. Y también una cuestión que a mí me parece muy importante de las instituciones es pensar, como yo te decía, este reconocimiento de qué buen proyecto hiciste y darle visibilidad y socializar con la maestra de segundo, con secundaria. Claro que sí. Bueno, con secundario, con bachiller, quiero decir. Como empezar a socializar esos éxitos pedagógicos y también que permiten una reflexión sobre cómo voy a desarrollar mi carrera. Quiero decir, quizás ahora estoy
con primaria y quiero pasar a otro nivel, o quiero ser coordinador o subjefe, o voy a trabajar en paralelo con esta maestra o este educador, porque la verdad es que me llevo muy bien. Digo esto del liderazgo pedagógico, porque muchas veces las instituciones educativas creen que un buen educador es sí o sí un buen director. Y yo acá siempre claro. tengamos en cuenta que son habilidades distintas. Entonces, si yo quiero que un educador sea un nuevo director en 5 años y voy a preparar esta carrera de sucesión, porque yo no voy a trabajar más de directora, yo necesito acompañar este proceso. Entonces, por eso el liderazgo me parece tan importante de desarrollar, porque ya como educador inspirás y tocas la vida de las personas, y creo que a partir de esta observación, este trabajo colaborativo con otros educadores, es donde se hace la magia de transformar la vida también de uno mismo para automotivarse, y con estas buenas preguntas que te hacen reflexionar, Monse, porque si uno no reflexiona, no hay liderazgo que sea posible, ¿no es cierto? Claro. Y además es que hay poco tiempo para reflexionar. Tú lo comentabas antes, el trabajo de un docente es desde que antes de entrar al colegio hasta después de que sale, es continuo y muy intenso. Por lo tanto, necesitamos, entiendo yo, estos momentos de reflexión que nos estabas comentando. Exacto, y además son pocos los momentos de reflexión, son muchos los momentos de evaluación, pero como que sin reflexión. Claro. Que está solo para hacer la rúbrica, ¿no? Para hacer el tic, 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 que lo entiendo porque faltan tiempos en nuestras instituciones, en la educación, pero también es una forma de reconocer la labor que hacen nuestros educadores. Tan importante. Entonces, a mí me además. parece que es esencial ese reconocimiento, esa reflexión, y creo también, digo, en Finlandia, viste que es otro sistema, me parece de otro universo, ¿no? Ni de continente, ¿no? Pero hay un respeto a la profesión docente que es esencial, y yo creo que en nuestros países, España, Iberoamérica, América Latina, todavía tiene una cuenta pendiente en cuanto al reconocimiento, además de económico y además de la diferencia o la tensión entre el sistema público y el sistema privado también, porque muchos docentes son remunerados tan solo por las horas enfrente del aula, pero sabemos que la planificación lleva un montón de tiempo, también que la corrección lleva mucho tiempo. Entonces, a mí por eso me parece que este reconocimiento a las buenos proyectos, buenas actividades, buenas preguntas permite también reconocer al docente y socializar estas buenas prácticas. Claro que sí, tan importantes y con tanto impacto luego también en nuestros alumnos. Con lo que estabas comentando, entiendo que la formación continua del docente es una parte esencial y que también otra vez puede hacerse a nivel individual o a nivel de centro dependiendo del perfil de cada docente. Exacto, y la formación continua, por eso a mí me gusta pensarlo también en esto de idea de coaching pedagógico. ¿Y a qué me refiero? Hay años que nosotros en cada institución decimos, bueno, vamos a hacer un foco en lectoescritura o las matemáticas, porque sabemos que, la verdad, nuestros alumnos tuvieron resultados menores de los esperados este año, entonces vamos a ajustar el nivel académico, la rigurosidad académica el próximo año en las áreas XX, en el nivel XX. Yo entiendo que esos son pilares de mejora continua, pero a mí me sigue pareciendo que como nosotros no damos todo lo mismo a nuestros docentes, tampoco podemos hacer lo mismo con nuestros educadores. Entonces, para mí la formación continua tiene que ser personalizada también, porque si no le pedimos a los educadores algo con los docentes que los directores no hacen. Entonces, la consistencia de discurso entre lo que hago y digo, ¿no? Entonces, yo estoy a favor, por supuesto, de pilares estratégicos que uno un año quiera poner en niveles o en áreas, pero también creo que tenemos que acompañar como un coach, como el jefe del área, a este educador para que justamente pueda identificar sus propias áreas de mejora. ¿Y a qué me refiero? Estas evaluaciones que decíamos de desempeño que se hacen en muchos colegios, yo te evalúo a vos, yo director, te evalúo a docente. Y yo sigo diciendo,
el punto de partida es la autoevaluación, porque el docente también sabe en dónde tiene una fortaleza y dónde tiene un área de mejora. Entonces, para mí, tenés un mayor compromiso de desarrollo profesional cuando sale de mí en vez de cuando vos me lo imponés. Quiero decir, vamos juntos en esta jornada profesional de desarrollo y sí, me podés sugerir, mejora 1, 2, 3, pero también dame el espacio para que yo haga esta reflexión y te traiga a vos el curso que quisiera hacer en vez de que vos me digas el curso que tengo que hacer, ¿no? Entonces, por eso digo, el educador es un líder. Claro. Además, has hablado antes del bienestar de los docentes y yo creo que una parte del bienestar es ese sentido, ese propósito en tu vida personal y profesional, y ahí entiendo yo que está ese sentido de la vida profesional de cada docente. Exacto, y ese propósito es el proyecto de vida que de nuevo hablamos mucho cuando hablamos especialmente de alumnos adolescentes, ¿no? De qué carrera van a estudiar y todo eso, porque va a cambiar el mundo y no sabemos. Yo sigo diciendo el propósito, el sentido de los educadores. Y cuando hablamos de vocación, yo quiero hablar de la profesionalización docente, porque a veces con la vocación es como, bueno, hacemos lo que podemos. Y la verdad es que el docente necesita el respaldo de una institución educativa, porque también a veces surgen problemas, ¿no? Legales. Sabemos que en España, tanto como en América Latina, a veces cuestiones legales donde el director ahí es bastante. Pero yo creo que hay una frase, ¿sabes qué? Una psicóloga que se dedica a educación, se llama Dr. Jodie Carrington, es canadiense, y ella dice que cuando somos reconocidos nos elevamos. Y esto tiene que ver con el propósito. Cuando nosotros nos reconoce el trabajo, no se nos da por sentado, todos nos elevamos, todos nos sentimos mejor. Y esto, obvio que todos queremos más dinero y todos queremos comprar el supermercado tranquilos y no tener deudas, ¿no? Pero va más allá este propósito de los educadores del reconocimiento económico, que debe ser, por supuesto, más justo. Pero tiene que ver con este reconocimiento de entiendo lo que estás haciendo, lo que te cuesta, te acompaño. Por eso me parece que genera también un clima emocional de respeto y de que te motivo a que hagas más. ¿Por qué? Porque si yo, la verdad es que no te lo reconozco, no hace diferencia si lo haces o no lo haces. Y yo justamente lo que quiero poner, y hablo mucho con los colegios, es destacar el rol que cumple cada educador en tocar la vida de las personas, no solo de nuestros alumnos, sino de las comunidades. Porque digo, a partir de lo que hablamos con el alumno, llegamos a la casa. Totalmente. Con la madre, padre, con los abuelos y con las mascotas también, ¿no? A veces porque que forman parte. Entonces, esta propiedad transitiva, ¿no? No es solamente el docente con el alumno, sino también es con la familia, y a partir de la familia es con la sociedad. Eso, hoy más que nunca, necesitamos reconocerlo, especialmente en un área de tanta tecnología, ¿no? Esta conexión, este servicio educativo que es humano, es esencial que lo reconozcamos en nuestros colegios. Sí, además le demos ese valor otra vez, ¿no? Social a lo que tú comentabas, a la profesión y a todo el esfuerzo que hacen día a día, tocando, como tú decías, no solo al alumnado, sino también a sus compañeros, las familias, y que toda la comunidad educativa realmente apoye este trabajo tan relevante en nuestra sociedad. Y mira, Monse, en esto de la jerarquización, voy a decir, de la profesión docente, por supuesto estoy 100% enamorada de ChatGPT, por ejemplo. ¿Y por qué lo traigo acá hablando del propósito, ¿no? Por eso. Porque el propósito es tocar la vida de las personas como educador y tiene que ver con este espacio en el aula presencial. Pero ¿qué creo? Que ChatGPT, digo ChatGPT y hay otras inteligencias artificiales y hay millones. Pero la verdad es que en esto de formación continua, los colegios deberían explicar cómo estas herramientas mejoran la vida de los educadores en cuanto al tiempo. ¿Y a qué me refiero? Por supuesto, como un primer borrador de una planificación, es un excelente comienzo. Los proyectos son excelentes primeros borradores. Por supuesto, después hay que darles los toques de nuestra personalidad, de nuestro colegio en particular para los valores. Pero lo que quiero decir es cuando yo pienso en la formación continua, en la jerarquización docente, también tenemos que utilizar en nuestras instituciones educativas
estas tecnologías y dejar de ser tan resistentes al cambio. Las instituciones educativas tienen como mucho tiempo, ¿no? Mucha burocracia, mucho papel. Mucho, sí. Y todo, y los ministerios de educación, y que es tan difícil, y los cambios. Y entonces mi invitación es, animémonos al cambio, porque la verdad es que es un hecho. Es como pensar que Google no existía en las bibliotecas. Existen bibliotecas, pero uno tiene Google y tiene ChatGPT. Y te permite ahorrar el tiempo. Y para mí, ¿por qué es importante ahorrar el tiempo para los educadores? Para que se concentren en algo inspiracional para el aula, ¿entendés? Cuando vos tenés informes y evaluaciones, la verdad es que los subo y digo, bueno, dame un resumen. Yo después, usando mi pensamiento crítico como educadora, lo voy a ajustar. Pero la verdad que hay un montón de informaciones que nosotros nos piden desde el Ministerio de Educación, desde los colegios, en donde hay cosas que podemos automatizar perfectamente. Entonces yo creo que desde ese lugar también es una oportunidad excelente para los educadores juntarse en, bueno, a ver, ¿qué haces vos con ChatGPT? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y cómo puedo mejorar mi productividad en cuanto a la eficacia de mi tiempo para hacer la magia? De tocar la vida de las personas, de la conexión, de qué proyecto puedo hacer de acuerdo a estos contenidos que tenga que explicar, pero como primera aproximación me permite ser más creativo también. Claro. Y la motivación, y uno que sienta que la verdad, a mí me gusta mucho pensar en el docente como líder artesanal. Quiero decir, no somos una fábrica, que damos lo mismo, somos humanos, cada alumno es distinto y cada educador también. Entonces, devolverle un poco de tiempo para que este educador, docente, pueda justamente traer su creatividad al aula y no se sienta tan cansado y estas demandas de hacer estos informes repetitivos cuando la verdad ChatGPT nos da súper buen punto de partida. Claro, que la parte administrativa no te secuestre, ¿no? La creatividad, entiendo. Por lo tanto, lo que nos propones es que empoderemos a nuestro profesorado, ¿no? A todos nuestros docentes que se empoderen, que busquen su propósito, que puedan tener ese espacio de reflexión, de autocuidado, para que luego en las clases den lo mejor de sí. Exacto, y por eso a mí me parece esencial este clima organizacional como escuelas, como centros educativos, de organizaciones que aprenden, no solo que enseñan, con estos espacios de respeto profesional hacia los educadores, donde pueden revisar su práctica y también tienen un trabajo colaborativo como de un coach. Y acá, ¿qué quiero decir? Sabemos que en nuestras escuelas hay una diferencia de edad, ¿no? Digo, las generaciones que tenemos quizás educadores que tienen más años, vamos a decir como yo que tengo 50 años, con educadores que recién están saliendo, ¿no? De 30 años o 20 años. Entonces, cuando yo hablo de el coach, pues yo sé que siempre en los colegios no hay recursos, y todo bien, no hay recursos, hay que ser creativos acá, porque ningún colegio tiene un presupuesto ilimitado, y esto es la vida real. Entonces, esto es así. Pero lo que quiero decir de este coach o del critical friend o esta pareja pedagógica es, seamos estratégicos. No solo tiene que ver con los directores o con los jefes de área o los coordinadores de departamento, sino también con esos educadores que tienen tanta experiencia. Y entonces, los con más experiencia pueden enseñarle a los educadores más jóvenes estrategias pedagógicas porque tienen más experiencia, y quizás los más jóvenes pueden enseñarle a los de más experiencia temas de tecnología. Yo mencioné ChatGPT y hay millones. Por ejemplo, sí. ¿No? Entonces, a lo que quiero decir es, yo creo que las instituciones educativas tienen ese desafío de colocar al educador como líder, generando un espacio de reflexión, de motivación, donde el bienestar emocional, no solo de los alumnos es importante, sino también de los educadores, para que puedan hacer esa magia. Y crear esa gran comunidad, ¿verdad?, dentro de cada colegio, de cada escuela, y aprender los unos de los otros, como comentabas. Y por eso estos espacios también, a mí me parece que están buenísimos somos los colegios, los educadores, comunidades de aprendizaje. Y entonces compartir las buenas prácticas donde yo te reconozco el buen trabajo y también me inspira a mí para revisar mi propia práctica. Entonces yo creo mucho, en su momento antes uno decía, bueno, cierro la puerta de mi aula y hago lo que quiero. Y yo por eso era de esa época también.
Y la verdad que nos enriquecemos todos cuando compartimos. Y en eso tiene que ver mucho cómo cambió a partir de la tecnología. Todos somos co-creadores. Ya no existe este trabajo aislado. Entonces, para mí, cuando hablamos de institución educativa, son esos espacios de reflexión donde puedo compartirme mejor práctica. Vos me nutrís también a partir de una mirada distinta y juntos hacemos la diferencia, porque la verdad es que nuestros países necesitan que la educación desarrolle líderes más empáticos, con pensamiento crítico, evitando las guerras. Quiero decir que en el mundo todavía nos atraviesan y el dolor, de eso para las familias, ¿no es cierto? Entonces creo que hay mucho que tiene que ver con ser modelos, ser ejemplos, y todos empezamos por casa, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que nuestro colegio es justamente ese primer paso para marcar la diferencia al mundo, desde inspirar, compartir buenas prácticas y generar estos espacios de reflexión? Bueno, lo has dicho mejor imposible, Natalia. A mí me has convencido y espero que a todos aquellos que nos escuchan pues hayan recogido alguna de las ideas que hemos estado comentando y puede que ya las estén poniendo en práctica, y si no, pues que sea una pequeña inspiración para poder trasladar a sus aulas, a sus centros, a sus colegios, porque sabemos que pues cada lugar tiene sus peculiaridades, el tiempo es el que es, pero siempre, como decías tú, un pequeño cambio pues puede ayudar a esa transformación de la manera de trabajar, de la manera de vivir dentro de una escuela, un centro educativo. Pues Natalia, ha sido un placer hablar contigo. Esto se ha acabado en un suspiro. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, tu experiencia y también esa alegría contagiosa que tienes. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí charlando con nosotros. Bueno, el lujo ha sido mío. Siempre me parece que es excelente estas oportunidades de repensar la educación, pensar hacia dónde vamos. Y estamos juntos, digo, los educadores, ¿no? Así que también a sus órdenes para todos aquellos que quieran seguir las conversaciones también en línea o en otros momentos con Oxford. Así que, Monse, muchas gracias. Un abrazo también a todas nuestras personas que nos están escuchando. Y bueno, seguimos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Hoy con nosotros ha estado Natalia Tieso. Y a todos los que nos estáis escuchando, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotras, y os esperamos en el próximo episodio de Horizontes Educativos. Hasta pronto. Gracias por escuchar Horizontes Educativos. No olvidéis seguirnos para estar al día con vuestro podcast sobre educación.